We will begin the panel soon. We are assigning the permission so we can do video tests. Please, all panelists activate their video so we know that everything is going fine. Thank you. Good morning. Welcome, everyone. We are working to get all of our panelists connected up and make sure that they're able to connect their videos. We request your patience, please, as we get everyone connected for this session, and welcome. Thank you so much. This is session 3. Gracias, Rose. Si podemos confirmar los Thank you, Rose. If we can confirm that the panelists, if they can have their video started, please reconfirm you already have access. Cuando pongo start video, me dice you cannot start your video because the host has stopped it. Okay. Vamos a ver, estamos en proceso. Ya veo a Brett también con cámara. Hi, Brett, how are you? Buenos días, Norma Marciana. Tengo el mismo problema, no puedo activar mi cámara. Perfecto, ya nos están apoyando los colegas. Iniciamos en 2 minutos, gracias. Thank you all for your patience. We will begin in about 2 minutes. We're getting technical support. I'm good, Diane. Thank you so much. Buenos días. Perfecto. Norman, por favor, si podemos Perfect. confirmar. Norman, can you please confirm that your video is activated? Sí. Ahora sí. Perfecto. Okay, it's working. Thank you. Andrea, what's the remaining one? Can you confirm if you're here? Ms. Malali is able to turn on her camera as well. Ms. Shivan Malali, can you try and let us know if your camera is letting you turn on your video? Thank you. Yes, I've clicked. Seems to be working. Thank you. I see you now. Thank you much. Okay. Bien. Buenos días a todos y todas. Okay, good morning, everyone. Welcome. We will begin by providing technical recommendations to begin the panel. The panel has simultaneous interpretation in both English and Spanish. You can go to the bottom of the screen and select in the radio button the correct language in which you want to hear. We'll have up to 60 minutes to address the questions for this panel, so we will be grateful if the panelists can handle the time. The link that you use for the plenary is the same one we're going to be using because we can address all these questions here in this panel. At the end, we can go back to the final plenary. We'll offer a nice synthesis for each of the groups selected. Please leave in the chat comments and questions. Our colleagues are working on the gathering of this information so we can present them at the plenary meeting. Please provide also an email. Las contestaremos de esta manera. Dicho esto, me permito iniciar con este panel 3 llamado Entre la explotación y la supervivencia, los riesgos en las experiencias de mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela.
Este panel tiene como objetivo visibilizar los riesgos y las necesidades de las mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela que han sufrido diferentes formas de explotación sexual y proponer estrategias de intervención para cerrar las brechas programáticas en prevención, mitigación y respuesta. El panel contará con expositores y expositoras de alto nivel de toda la región. Agradecemos su anuencia al llamado a esta iniciativa para visibilizar esas brechas, desafíos y desde luego oportunidades de cooperación internacional en aras de articular esfuerzos para atender a las poblaciones más vulnerables. Señoras y señores panelistas, muchas gracias por su disponibilidad y compromiso con estos temas. Antes de presentar a nuestra moderadora, quisiera agradecer los esfuerzos de las colíderes del subsector de trata y tráfico y el subsector de violencia basada en género, quienes hemos sido responsables del desarrollo técnico y metodológico de este panel. Muchas gracias, colegas. Ahora sí, me es grato presentar a la señora Rosalind Borland, quien nos apoyará el día de hoy como moderadora. Rose es la especialista regional en asistencia y protección a población que se encuentra basada en Costa Rica y apoya a las misiones de OIM de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo internacional. Durante su carrera, Rose se ha especializado en temas relacionados con los derechos humanos de las personas migrantes, en particular a la trata de personas y salud, y migración de retorno. Rose ha dirigido múltiples proyectos de la OIM en colaboración con el Centro de Salud y Violencia de Género de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Rose, muchas gracias por tu participación. El micrófono es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Diane. Muy buenos días a todos y todas que están conectados el día de hoy. Muchos saludos a nuestro panel y invitados expertos de lujo que tenemos. Como escucharon, tenemos solo una hora máximo y tenemos muchas preguntas que nos gustaría escuchar de los expertos aquí que tenemos. Tenemos el gran gusto de contar con personas de Ecuador, de Uruguay, de Washington, de toda la región, de Curazao, etcétera, y ahí en breve les voy a presentar. Pero antes de esto, tengo el gran gusto de dar la palabra a nuestra invitada especial, la relatora especial de Naciones Unidas sobre trata de personas, en particular niños, niñas y adolescentes y mujeres, Siobhan Mullally. I'm going to be speaking some in English and some in Spanish. And as a reminder, we have interpretation, and our panel will also be welcome to speak in both English or Spanish as they prefer. I'm very pleased to introduce the Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Ms. Siobhan Mullally, who is going to start off our session with some commentary. She is an established professor of human rights law and director of the Irish Centre for Human Rights at the School of Law, National University of Ireland in Galway. From 2012 to 2018, she was a member of the Council of Europe Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings, GRETA, serving as both president and vice president. She has worked with a range of international NGOs and UN agencies across the world. She is the recipient of many awards related to gender equality, to migration and refugee protection, human trafficking, and migrant workers. And she has held various important positions in different universities, is widely published in peer-reviewed journals and books. So without further ado, I would like to give the floor to Mullally Siobhan, Ms. Mullally Siobhan. Thank you so much. The floor is yours. Thank you very much, Rosalind, and thank you for this opportunity to address the side panel on this important topic, looking at the disproportionate impact of COVID-19 on refugees and migrants, and in particular on this panel to address the heightened impact on victims of trafficking and on sex workers also. We know that the profound economic hardship that is caused by COVID is exposing the most vulnerable to risks of sexual exploitation, while current victims of human trafficking are also at higher risks of being further abused and exploited and are facing increased difficulties in accessing protection. The impact of the current crisis is particularly strong on women and girls, as we've seen also in previous pandemics. Women and girls may be earning less, saving less, more involved in the informal economy, and therefore more vulnerable to exploitation, as we see
a collapse in informal economies globally. We know this also from previous experience in looking, for example, at the 2014 Ebola outbreak and looking at other situations where people become forcibly displaced and therefore at heightened risk. We know that the impact of COVID-19 is not gender neutral. It has a gendered impact. It further exacerbates existing inequalities, which may be linked to gender, race and ethnicity, and migration status. LGBTIQ plus persons, trans persons may be particularly at risk where they are excluded or facing additional obstacles to access healthcare services, and may also be at heightened risk of violence and exploitation while resources are distracted or applied elsewhere. We know that children are at particular risk as schools are closed, they are more online, traffickers are also operating online and accessing vulnerable children. And we also know that due to unemployment, families may rely increasingly on children as sources of income, increasing risks of child marriage, for example, and exploitation through trafficking. Girl children may be particularly at risk of sexual exploitation, but we also need to acknowledge and recognize the risks faced by boys of sexual exploitation, which may be less visible, and additional care may be needed to ensure that boys are identified early as children at risk, including at risk of trafficking. In the context of COVID-19, we know that many outreach activities and pathways to receive assistance and help are disrupted, including long-term social protection measures. We know that the identification of victims of sexual exploitation may be more difficult, that numbers being identified may have decreased in many parts of the world, and this makes victims of trafficking more invisible and more vulnerable to further exploitation as they are not being provided with assistance and protection. Restrictions on movement, which we know is already inherent in trafficking for the purpose of sexual exploitation, is further amplified by the lockdown measures and by travel restrictions. Thus, the victims of sexual exploitation might find themselves in a more desperate situation, unable to find exit routes. Along with increases in reports of domestic violence, victims of sexual exploitation may face additional abuses and physical violence perpetrated by their exploiters, especially when they are forced to remain in the same premises and may not be able to escape. People exploited in prostitution are particularly exposed to the socioeconomic consequences of COVID-19. Not only have they lost income due to social distancing measures implemented in most countries, but they are often unable to access the safeguards provided for many other workers, such as sick pay, social benefits, etc., and therefore again may become more vulnerable and more dependent on their exploiters. Moreover, we know that sex workers may be more susceptible to punitive measures linked to the enforcement of COVID-19 regulations. We see increased intervention of police officers who may not be trained to identify victims of trafficking or potential victims of trafficking, and therefore victims may be exposed to heightened risks of harassment and violence and potentially punishment in relation to unlawful acts that they were compelled to commit, violating the principle of non-punishment. There are also concerns around threats of arrest, threats of deportation and detention of victims of trafficking, again, which is not compatible with the human rights-based approach, which requires respect for the non-punishment principle in relation to all victims of trafficking without discrimination as to migration status, race, ethnicity, or gender. A key concern, as I said, relates to loss of income, vulnerability to exploitation, lack of access to outreach services and shelters and specialized supports, limited accommodation, more limited space available in shelters, and children of sex workers and trafficked persons being at extreme risk in the context of weakening of protection systems. Access to healthcare without conditionality and access to information about the risks of COVID-19 and protection measures
also needs to be ensured as a matter of urgency for all victims of trafficking and all persons engaged in prostitution, sex workers, etc. As we see the deflection of resources elsewhere, there's concern, as I noted, around fewer victims being identified and as a result, lack of access to protection, delays in court proceedings, lack of access to detention centres for lawyers, those providing legal aid and NGOs. And now, as we move into a new phase, we face the risk that the economic crisis that is to come with heightened unemployment, an increase in extreme poverty, continuing discrimination may again exacerbate the root causes of trafficking and expose victims of trafficking to further exploitation. So thank you for this opportunity. I hope that we will hear from other panelists and in the discussion about steps that are being taken, such as regularization measures, temporary protection status, unconditionally, long-term social protection also being provided to remove the vulnerabilities, the marginalization, the exclusion, which results from state choices, state policies, state action, and which contributes then, as I noted, to heightened risks of trafficking in persons, including in the context of COVID-19. Thank you. Thank you very much, Ms. Malali, for this excellent introduction to our session today and the interventions we will have from our other panelists. I in particular want to mention the excellent summary of how COVID is impacting not only vulnerabilities that are increasing, as well as the children being in an online space, as well as traffickers, and our responses as we are having challenges to identify and protect people in line with principles such as the non-discrimination, non-criminalization, as you mentioned. So very excited to move now into our panel. Me gustaría recordar a todo el mundo que si tienen comentarios o preguntas, tienen el chat que les vamos a dar un espacio después cuando terminamos la sesión y regresamos al plenario. Pero por el momento tengo el gusto de presentar el resto de nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos el gran gusto de contar con Rosario López Wang, representante de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Red TRAM. Tenemos Norman Marchena from the Ministry of Justice of Curaçao. También tenemos Verónica Supliuicha de Alas de Colibrí en Ecuador. También el gran gusto de contar con Andrea Tuana del El Paso desde Uruguay. And finally, we have Brett Hernandez, who's coming from the United States Department of State's Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, JTIP. Me gustaría recordar nuestros ponentes que tenemos tiempo muy limitado, desafortunadamente. Entonces, la idea sería que limitan sus comentarios a 3 minutos. Y a mí me han dado algunas preguntas orientadores y voy a darles la palabra en el orden que me han señalado los organizadores del sector de protección. Entonces, en esta discusión sobre la explotación sexual y la trata con fines sexuales que están impactando los y las migrantes y refugiados venezolanos, el sector regional de protección ha observado y documentado serios riesgos vinculados con violencia de género y explotación sexual plenamente. Entonces, la primera pregunta, que es para los 5 panelistas, y vamos a comenzar con Rosario López, por favor. Primera pregunta es, ¿cuáles son los 2 principales impactos de la pandemia en mujeres refugiadas y migrantes que son sobrevivientes de explotación sexual, particularmente en su habilidad de acceder a servicios de atención especializados? Entonces, Rosario López, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, Rosalí. Muy buenos días con todos y con todas, agradeciendo la oportunidad a nombre de la Red TRAM de participar en este evento de tanta importancia. Consideraría desde el sistema de justicia y desde el trabajo de los fiscales especializados en delitos de trata de personas, que la pandemia, la crisis sanitaria que ha afectado a todos nuestros países, impacta de manera muy potente en 2 aspectos fundamentales. En principio, en el eje de persecución del delito, lamentablemente durante el primer semestre del año 2020,
nos vimos precisados a suspender momentáneamente los operativos de rescate de las víctimas, y también el otro eje que se vio muy afectado fue justamente el de protección y asistencia a las víctimas, en este caso, personas refugiados inmigrantes. ¿Por qué? Porque dadas las medidas de confinamiento, aislamiento, falta o restricciones en la movilidad, se tuvieron que suspender también o se vieron muy limitados estos servicios de atención. Sin embargo, reaccionamos de una manera muy rápida y hemos activado todas nuestras actividades en estos ejes, logrando durante el año 2020 y lo que va de abril hasta abril del año 2021 unos 200 operativos de rescate. Quiero señalar también que la pandemia ha impactado de una manera específica en incrementar los factores de vulnerabilidad de las víctimas. En este caso, de las mujeres muy jóvenes, niñas, niños y adolescentes especialmente, por todos los factores de riesgo que ellos presentan. Los tratantes, lamentablemente, los explotadores, los que trafican con las personas, han adaptado sus modalidades de reclutamiento, de captación a la pandemia. Y han adaptado estas modalidades ilícitas también de una manera, digamos, empleando los medios tecnológicos que ahora, bueno, son frecuentes en medio de esta crisis sanitaria. El abuso sexual y la explotación sexual en línea son algunas de las modalidades que estamos combatiendo de una manera mucho más firme dada la crisis sanitaria que nos afecta. Pero desde el eje de persecución del delito y desde el eje de asistencia y protección, nos hemos adaptado, nos hemos adecuado y también estamos brindando asistencia y atención de contingencia, contención y asistencia presencial con el cuidado de todos los protocolos de seguridad, obviamente, para no dejar en indefensión a estas personas que tanto nos necesitan. Creo que la primera tarea que hemos realizado a nivel de nuestro país y de la red especializada de fiscales de trata es identificar a todas aquellas personas que se encuentran en una situación irregular migratoria y considerarlas como una población esencialmente vulnerable y que ameritan toda nuestra atención y nuestra preocupación. Muchas gracias, Rosalía. Muchísimas gracias, Rosario. Excelente temas. Vamos a pasar entonces a el segundo panelista, Norman Marchena. I would like to place the same question to you. What are the two main consequences of the pandemic in terms of protection and access to specialized care services for refugee and migrant women who are survivors of sexual exploitation and sexual trafficking? Norman, the floor is yours. Thank you. Buenos días a Rose y a todos. Voy a tratar de hacerlo en español, pues si no es un problema. Lo que hicimos acá en Curazao, lo que tenemos acá en Curazao es el problema con la situación de los trago girls, que son los que trabajan en el parte de o se dan problemas con el problema de explotación sexual. Lo que vimos en el tiempo de COVID era que toda esa gente casi no se ve más por las calles y que están como escondidos. Pues no tenemos un buen vista de dónde se encuentran y qué es lo que están haciendo. El problema que surge entonces es que esa gente está ahí en la calle, pero no tienen acceso a casi nada, porque no tienen acceso a sitios médicos y tampoco tenían acceso a comida y todo eso, porque no podían trabajar. Ahora lo que hizo el gobierno es que con el Cruz Roja se comenzó una campaña para darle comida a esa gente. Pues tenían que registrarse en la Cruz Roja y así conseguían comida y también tarjetas para poder hacer compras. También tenemos ahora una clínica que da acceso a gente indocumentada que se puede ir ahí y se pueden dejar ver por un médico. En el parte de vacunación, también la gente que está aquí en Curazao, que está indocumentada, se puede ir a vacunar. Pues no es solamente los que viven en Curazao, pero le dan posibilidades
a los indocumentados, también que ellos pueden vacunarse aquí en Curazao. Lo que sí no teníamos, igual lo que la señora Wong dijo, es que en el tiempo de marzo 2020 hacia ahora, casi no teníamos personal para hacer el parte de investigación en trata de gentes. La policía estaba con las manos llenas con otras investigaciones y con el cierre también el tiempo de la noche. Uno tiene que estar como a las 9 en la casa. El control de la policía que estaba haciendo después de 9 hasta las 4 de la madrugada. Entonces no tenía tiempo para hacer otros tipos de control, de investigación. Pues hasta ahora lo que tenemos es desde 2017 hasta ahora teníamos 3 casos. Eso era del tiempo 2017 a 2019. 3 casos en cual teníamos como 12 víctimas que eran de nacionalidad venezolana. A esas víctimas les dimos alojamiento. Se podían quedar aquí hasta que el juicio sumario se tomó lugar. Después de eso tenían que abandonar la isla. Por el tiempo que estaban aquí tenían sitio para quedarse, dormir, les daban comida, también tenían acceso médico y todo eso. Tengo que decir que IOM nos ayudó mucho en el parte financiero, porque no teníamos todo el parte financiero para pagar alojamiento a esa gente. Pues muchas gracias a IOM por ese tiempo. Gracias, Rose, que nos ayudó mucho en eso. Pues hacia ahora lo que estamos haciendo es el parte más, ¿cómo se dice? Gubernamental. Tenemos un nuevo SOP que también lo hicimos con IOM en el año pasado. Al comenzar enero, lo terminamos como la situación del COVID, lo terminamos en diciembre y está rectificado por el gobierno. Pues ahora podremos trabajar también según ese sistema que hicimos junto con IOM, que vamos a iniciar en esa primer parte del año. Pues eso también lo tenemos ahora. Lo que sí es, bueno, eso viene más tarde. El problema que tenemos viene más tarde en el otro question. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Norman. Muy amable. Ahora, entonces, pasamos la palabra a Verónica para escuchar un poquito sus reflexiones sobre los impactos en estos momentos que estamos analizando de diferentes puntos de vista. Verónica, por favor, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Rose. Muy buenos días con todos y todas. Y quisiera compartir un poco desde la experiencia de Alas de Colibrí acá en Ecuador. Y un poco para responder la pregunta, he intentado resumir cuáles son los principales impactos de protección y creo que tiene que ver con un análisis cíclico. Si bien la trata de personas ya es un delito clandestino, un delito que es invisible a los ojos de cualquier persona, el COVID más la crisis migratoria lo que hizo fue invisibilizar todavía aún más a las víctimas, las volvió mucho más clandestinas. Porque también con el confinamiento, con los toques de quedas, acá en Ecuador, por ejemplo, hace apenas 7 días,
Acabamos de salir de un nuevo confinamiento, un nuevo toque de queda que hubo. ¿Y eso qué impide? Impide que los equipos de seguridad, que los equipos de asistencia humanitaria, que los equipos de organizaciones de sociedad civil estén alertas y puedan estar activos en relación a la protección. Cabe indicar que nosotros como Alas de Colibrí hemos estado funcionando durante todo el tiempo de la pandemia con los salvoconductos que se nos permite y por supuesto con las medidas de bioseguridad. Pero a esta clandestinidad se suma la situación de irregularidad migratoria, por lo cual las personas que son víctimas no se sienten seguras de solicitar y de buscar ayuda. Además, una de las cosas que nosotros hemos identificado y que nos cuentan las personas a las que brindamos asistencia es el discurso reiterado, una información errónea, una información contradictoria y una información de miedo que se les da a las potenciales víctimas. Es decir, si es que tú pides ayuda porque no tienes papeles, te van a deportar o te van a detener o les van a quitar a tus hijos. Y eso lo que hace es todavía cooptar más a la víctima por parte de las redes de trata. Generalmente han sido captadas ofreciéndoles trabajo en el Ecuador. La vía de contacto ha sido vía redes sociales. Pero el momento en que llegan acá, otra de las graves dificultades que tenemos como impacto de la pandemia es la precarización de su ya precarizada economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, venían ya con una grave dificultad económica, al tener los confinamientos, los aislamientos, al tener limitación de movimientos, la única forma de ingreso económico que tenían era a través de la venta, por ejemplo, informal o de los trabajos temporales. Eso se ha perdido. Eso está bastante precarizado aún más todavía y eso lo que ha abocado es a que se deshagan de las últimas cosas que tienen, de sus últimas pertenencias y se quedan incomunicadas. Por ejemplo, nosotros de un grupo de atención que nosotros tenemos, de cada 20 personas que atendemos, las cuentan con un medio de comunicación como un teléfono celular y con muchísimo acceso, con poco acceso a comunicación o información. ¿Eso qué implica? Que las redes sociales y las redes comunitarias en las que la población migrante y refugiada se encuentra desenvolviéndose, generalmente están involucrados ahí también tratantes de personas que lo que buscan es aprovecharse de esa situación. Entonces, creo que esos dos elementos impiden, además, que las personas puedan acceder a servicios de protección, puedan solicitar ayuda, puedan solicitar asistencia, porque no cuentan con información, número uno. Número dos, porque están en situación migratoria irregular, un altísimo porcentaje de ellas y por lo tanto en una mayor situación de precarización. Y número tres, porque existe un discurso bastante xenófobo, lamentablemente en nuestro país, en donde a las personas migrantes o refugiadas no se les brinda los mismos servicios que se les brinda al resto de la población local. Y finalmente, y con esto concluyo, creo que es transversal a todo, es la exacerbación de la violencia basada en género y de la violencia sexual en contra especialmente de mujeres y niñas, sobre todo en las zonas de frontera como un momento en donde están todavía más vulnerables porque continuamos todavía nosotros con las fronteras cerradas y eso lamentablemente sí genera mayor situación de desprotección para mujeres refugiadas y migrantes. Los equipos técnicos que tenemos desplegados a lo largo de toda la frontera norte entre Colombia y Ecuador reportan serias preocupaciones en relación a este tema y el desconocimiento de las personas, inclusive que están siendo víctimas del delito de trata de personas. Eso es lo que podría compartirles en este momento. Gracias, Rose. Gracias, colegas. Muchísimas gracias, Verónica. Creo que estamos dando en la sesión elementos muy, muy interesantes desde diferentes puntos de vista. Vamos a complementar ahora desde Uruguay con Andrea Tuana. Andrea, la palabra es suya, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días. Un placer estar en este panel. Antes de hablar directamente sobre la situación de las víctimas de trata, inmigrantes en Uruguay, quiero decir que además de la pandemia, Uruguay, desde el año pasado que empieza la pandemia, está con un cambio en sus políticas de gobierno, porque hubo un cambio de gobierno
y ese cambio generó un deterioro de toda la malla de protección social que se había consolidado en los últimos años. Así que la pandemia, cuando llega a un sistema de protección debilitado, un sistema de protección que se ha ido deteriorando. Lo marco fuertemente porque uno de los impactos tiene que ver con esto de la invisibilidad, ¿no? Ya se hablaba en este panel. No las vemos, no vemos a las víctimas de trata durante toda esta etapa de la pandemia. No las vemos porque el sistema de protección está debilitado, está deteriorado. No las vemos porque hay además una retracción de los servicios por la pandemia. Entonces todo el sistema de justicia está en situación de lo que le llamamos feria sanitaria. Los servicios de salud atienden a través de telemedicina. Los servicios sociales están respondiendo a la inseguridad alimentaria que se generó a partir de la pandemia, así que las víctimas de violencia de género y especialmente las víctimas de trata inmigrantes no están siendo visibilizadas, no están siendo atendidas y no se les está brindando ningún tipo de atención. Las pocas que logramos visibilizar terminan confinadas en lo que nosotros llamamos las pensiones, que son como lugares muy precarios, donde viven con otras personas de su comunidad, y muchas de esas personas son los tratantes donde, bueno, esta situación sigue aumentando esa deuda y sigue aumentando esa situación de dependencia. Y por otro lado, estamos viendo que la movilidad de mujeres migrantes es muy alta en Uruguay. Hace muchos años que existe un contingente muy importante de mujeres que vienen desde las áreas de distintas regiones de Sudamérica, pero también del Caribe, y que están ingresando a nuestro país y que están llegando a pueblos del interior alejados, aislados, a whiskerías o a lugares de explotación sexual, donde claramente se puede identificar una ruta de trata y de explotación en ese proceso. Entonces, bueno, básicamente ese es el impacto más fuerte que estamos viendo, que es la invisibilidad y la retracción de la malla de protección y de los servicios que no permite ni ver ni responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas de trata. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me llama mucho la atención lo que esta primera ronda nos han dado de cómo están luchando los oficiales judiciales, la policía, de lograr responder, y a la vez la reconexión de la vulnerabilidad que está incrementando, que la invisibilización está incrementando, que la precariedad encima de otra precariedad, que no estamos logrando ver las personas víctimas de explotación sexual que necesitan ayuda. Quiero pasar a una pregunta de seguimiento para Verónica, por favor. ¿Qué acciones gubernamentales o de la cooperación internacional han hecho falta para hacer frente a estos impactos de protección que hemos mencionado? Verónica, por favor. Gracias, Rose. A ver, voy a permitirme compartir criterio con Andrea, y creo que partiría de ahí. ¿Qué hace falta, qué ha hecho falta por parte del Estado? Reconocer que vivimos una crisis migratoria, o sea, que vivíamos ya una crisis migratoria en el Ecuador, además una crisis económica, social y política, a la que se sumó una crisis migratoria, y sobre esas crisis llega la crisis sanitaria del COVID. Es decir, que el COVID no llegó en un sistema que estaba completamente sostenido, un sistema de protección, sino que llegó sobre un debilitamiento del sistema de protección. Y, en mi opinión, llegó a la debacle. En nuestro país, por ejemplo, los presupuestos para el área de salud y de protección social se disminuyeron lejos de incrementarse. Entonces, creo que una de las debilidades que hace falta a los estados es
que se reconozca primero la existencia de una grave crisis, porque creo que hay que hacer un análisis crítico al interno de los estados, en las limitaciones que tienen, en la capacidad de respuesta, y en función de eso, destinar prioritariamente recursos para los grupos de atención y los grupos de atención prioritaria, que son mujeres, niñas, personas migrantes, refugiadas, porque son quienes están mayormente precarizados y en unas condiciones de desprotección poco antes vista en realidad. Por parte de las organizaciones, de la cooperación, creo que es importante mirar. La asistencia humanitaria ha sido de muchísima ayuda, sin embargo, creo que ya es importante comenzar a pensar en proyectos de integración y de inclusión de largo plazo. Y algo que es muy importante desde mi punto de vista, y es el tema de programas de salud mental. Estamos viviendo una época de profunda tensión, de profunda angustia, de profunda incertidumbre, y las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo lo vamos a ver dentro de pocos años en todos los grupos etarios en donde estamos. Los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos, las consecuencias de la pérdida de familiares, las consecuencias de la pérdida de ingresos económicos va a terminar en un cuadro de salud mental mundial y evidentemente de la región, porque en la región a esto se suma lo que ya, repito insistentemente, lo estamos viviendo, y no se está evidenciando la necesidad de programas de protección de salud mental de largo plazo y que sean profundos. Y finalmente, con todo lo que hay que hacer, le pondría algo más al Estado, y es que los estados de la región deben crear una respuesta para buscar la regularización migratoria urgente y priorizada, y toda la población refugiada e migrante, priorizando adolescentes no acompañados, niños y niñas no acompañados, niños y niñas separados, mujeres gestantes, población LGBT. Es decir, necesitamos apuntar hacia una regularización migratoria. La irregularidad migratoria lo único que provoca son mayores personas que están en condiciones de alta vulnerabilidad, sujetas a explotación. Y creo también que es importante que pensemos, quizás regionalmente, quizás con la cooperación internacional, pensar en la formación de los equipos técnicos, que tengamos la capacidad de hacer unas intervenciones adecuadas, de alto impacto, que nos permitan trabajar sobre un sistema que está estresado, que no sabe muchas veces lo que quiere hacer el migrante, el refugiado, no sabe a dónde irse. Y los equipos técnicos también estamos enfrentándonos a una situación sin precedentes antes, y no tenemos las herramientas. Y creo que ya hemos pasado un año, creo que ya hemos desarrollado experiencia, y creo que es el momento de sentarnos, de buscar un espacio donde sentarnos y crear una metodología de acompañamiento de alto impacto que nos permita que todos los recursos económicos sea una inversión, porque estamos haciendo acompañamientos adecuados. Y finalmente también pensar en todos aquellos equipos técnicos de primera línea que han estado enfrentando una pandemia, que han estado enfrentando una crisis migratoria, exponiéndose a sí mismos, pero con una sola meta, y estamos olvidándonos también de todo ese grupo humano que está sosteniendo este momento histórico de la humanidad, y que creo que es importante también comenzar a reflexionar sobre ello. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Quiero pasarnos a Brett Hernández. I'm not sure, Brett, you are welcome to speak in English or in Spanish, and we would love to hear your thoughts about... Thank you so much, and good morning. Yeah, please, go ahead. It's yours. Go ahead. Oh, sorry. Thank you so much, and good morning. The pandemic has exacerbated existing gaps in victim care and specialized services, including for Venezuelan victims of trafficking, who have encountered increased risks as border closures and pandemic-related measures have changed trafficker recruitment tactics and decreased the chance that victims and those vulnerable to trafficking will get the institutional response and trauma-informed care they desperately need. While governments might be reallocating or withdrawing resources as a result of an economic downturn, it is more important than ever to secure trauma-informed services for victims and fully support responders. Without these vital services, victims are vulnerable to being re-trafficked or returned to their traffickers. Criminal justice professionals and service providers may also miss important cues and may unintentionally re-traumatize the individual. Court closures, social distancing, and movement restrictions have impacted law enforcement's ability to proactively investigate cases and slowed down judicial authorities' ability to operate expeditiously prosecuting cases of trafficking.
During this time, it is essential for governments to increase their efforts to stop traffickers and hold them accountable for the crimes they commit. With your help, the United States is striving to meet the historic and global challenges posed by the COVID-19 pandemic. As government and philanthropic resources are strained by COVID-19, the U.S. Department of State's Trafficking in Persons Office, or TIP office, as we are known, remain dedicated to working with organizations to support frontline efforts in our shared fight against human trafficking. As evidence of this commitment, the TIP office allocated up to $3.5 million this past year to address the short-term impacts of COVID-19 on efforts to combat human trafficking. If your organization is interested in applying for this funding, the final deadline for applications is June 30th, 2021. US-based and foreign nonprofits, non-governmental organizations, including faith-based organizations, public international organizations, institutes of higher education, and for-profit entities are eligible to apply. Applicants may submit applications for no less than $100,000 to work in one or more countries that directly aligns with the programming priorities listed in this in the announcement. Thank you so much. Thank you very much, Brett, and very much appreciated the support of the U.S. TIP office in this important fight, and this links to our discussion today about what are the impacts and what support is needed and what are the gaps that need to be addressed. Quiero dar la palabra a Andrea para una pregunta de seguimiento, otra vez pensando ya con este escenario, ¿qué acciones gubernamentales y de la cooperación internacional hace falta para poder responder a todas esas necesidades? Andrea, por favor. Bueno, yo creo que hacen falta muchas acciones. Las gubernamentales fuertemente tendrían que ir orientadas a, coincido con la compañera de Ecuador, al tema de salud mental, la atención en salud mental y la atención en salud en general. En Uruguay, una de las cosas, de las situaciones más dramáticas para las víctimas de trata es la falta de albergues de protección inmediata. No tenemos albergues de protección inmediata. Necesitamos también centros diurnos donde las mujeres puedan participar durante todo el día en instancias que tengan mucha contención y acompañamiento. Están muy solas, sin redes, con hijos a cargo, y sin posibilidades de socializar, pero también de obtener consejería, atención, talleres, a grandes rasgos. Y uno de los temas también fundamentales tiene que ver con la inserción laboral y con la conexión con empresas, para que esas empresas puedan dar cupos para el ingreso de víctimas que muchas veces requieren, por el nivel de impacto y por los daños que tienen, requerirían un trabajo protegido. Pero además de todo eso y de muchas otras cosas más que creo que son importantes, como por ejemplo trabajar fuertemente en la prevención, y para eso hay que incorporar estos temas en la currícula educativa, yo creo que la cooperación internacional podría generar un aporte muy interesante en promover una red regional de organizaciones no gubernamentales en los distintos países de Latinoamérica y el Caribe. En Uruguay, por ejemplo, nosotros recibimos muchas mujeres víctimas de trata de República Dominicana, de Cuba. Ahora estamos recibiendo algunas desde Venezuela, también de algunos otros países de la región como Brasil, como Bolivia. Entonces nos parece que la cooperación internacional puede colaborar en el armado de una red regional donde podamos estar conectados y articulados, organizaciones no gubernamentales, las fiscalías de los distintos países, que podamos también estar en conexión con las autoridades de los consulados, de las embajadas, de manera tal que frente a un caso pudiéramos acceder mucho más rápidamente y con mayor celeridad a los distintos referentes claves en los países donde se da la movilidad. Porque además esta movilidad es una movilidad que no se estanca, no es que llegan a Uruguay y se quedan, sino que nosotros vemos una ida y vuelta a sus países de origen, a otros países de la región, una vuelta al Uruguay. O sea, es una movilidad muy dinámica
y por lo tanto requerimos sería muy necesario poder contar con una red regional operativa, que uno pueda tener un referente concreto, un punto de referencia, un punto focal, en donde se pudiera activar esa red en el momento de tener que abordar una situación. Lo último que digo es un tema que vimos, que no logramos todavía profundizar en esa investigación, pero que hay una movilidad de recién nacidos. Muchas mujeres víctimas de trata que quedan embarazadas, luego sus bebés viajan, no con ellas, sino con otras personas, a ser entregados supuestamente a sus familias de origen. Y bueno, ahí hay un tema para profundizar más de qué es lo que está pasando con esa movilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y nos lleva a ese tema de la red regional operativa y la cooperación necesaria entre actores respondiendo a estas mujeres de explotación y trata. Me gustaría volver a Rosario, que representa una red, y hablar un poco de qué oportunidades existen para esta coordinación entre distintos actores de protección, y pensando en particular en la interseccionalidad que tenemos en el perfil de estas mujeres y niños y niñas migrantes y refugiados de Venezuela, que tienen diferentes edades, orientaciones sexuales, identidades de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Rosario, bienvenida a sus reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Rosalín. Bueno, yo quería un poco ir en la línea de mis colegas que me han antecedido. Primero quiero ser bien transparente, bien directa, de manera respetuosa, y decir que nuestro Estado peruano no ha estado preparado en ningún momento para recibir a una migración venezolana, fundamentalmente, de tanta envergadura. Nuestro país en este momento es el segundo con el mayor número de componente de migrantes venezolanos, llegando casi al 1 millón de personas. Esto ha conllevado a que evidentemente todos los servicios, nuestra propia informalidad nacional, no haya sido capaz de dar una respuesta inmediata, oportuna y humanitaria, diría, como merecen lógicamente estas personas que ingresan a nuestro territorio nacional. Creo que es una buena oportunidad para ratificar lo que siempre pensamos. La migración no es un privilegio, es un derecho. Y en tal contexto debemos siempre nosotros actuar a todo nivel. En el aspecto del Estado y las agencias gubernamentales, yo creo que aunados y vinculados al trabajo de la cooperación, podemos sacar a relucir el ejemplo de la OIM, justamente, la Organización Internacional para las Migraciones. En este ámbito, nosotros también consideramos que se tiene que realizar un trabajo muy efectivo a nivel de un bloque regional, porque pienso y creo que todos podemos consensuar en ese aspecto que los países estamos haciendo muchos esfuerzos, pero son aislados, no son concatenados, no son articulados. A nivel de la red especializada de fiscales, la red TRAN que represento en este momento, estamos realizando un trabajo muy importante de flujos migratorios, en la cual ya se ha aprobado una herramienta regional de registro de casos que nos vinculan a diversos países y que no tiene mucha diferencia, podríamos decir, salvo algunas particularidades nacionales, claro está, sobre el abordaje de estos casos. Creo que es un punto de partida y una línea de base muy importante para poder articular estos esfuerzos. Punto 1. Y en el aspecto de la cooperación internacional, y pongo de ejemplo justamente la OIM, yo podría decir que ellos nos pueden apoyar en 2 aspectos fundamentales: en la asistencia técnica, a través de la elaboración de protocolos de actuación regionales, y justamente para la elaboración de estos instrumentos y registros que son tan importantes, pero también en el campo operativo. Y lo digo porque el Estado, nuestros estados, son carentes de recursos, o tal vez hay una ineficiente gestión de los recursos, que es otro tema, pero lo que me refiero puntualmente es que hemos tenido una oportunidad reciente en la Triple Frontera, en la cual hemos tenido que afrontar el ingreso masivo de prácticamente 800 a 900 migrantes haitianos y también un componente de migrantes venezolanos. Entonces, ahí hemos recurrido a la Organización Internacional de las Migraciones para la Asistencia Humanitaria. Nuestro país ya ha avanzado en este concepto, en este paradigma, y no tiene esta posición de expulsar a todo extranjero
que no tiene una regularización, una documentación que lo pueda hacer ingresar de manera formal al país. Al contrario, los ingresamos para poderles brindar todo este apoyo y esta asistencia humanitaria. En este momento, lamentablemente, por la crisis sanitaria y la pandemia, se han cerrado las fronteras. Sin embargo, este componente de ingreso de migrantes que buscan una mejor oportunidad de vida o salvar sus vidas, pues es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Entre todas las atenciones y todas las modalidades de asistencia que brindamos, está justamente la regularización, el albergue, el brindar los servicios de salud, educacionales y sobre todo interesarnos en un componente que es coincidente para todos los países de la región. El ingreso de niños, de niñas que no están con sus padres, que no están con sus familiares y que son realmente especialmente vulnerables. Termino comentando que en este estudio de flujos migratorios que está realizando la Red Tram, también estamos ingresando el componente de colectivos marginados y discriminados estructuralmente, como son la población LGBTI. Ellos no deben ser invisibilizados, más bien al contrario, debemos focalizar nuestros esfuerzos de una manera directa, de una manera transparente, porque sufren mucha discriminación, aunada a la vulnerabilidad, aunada al desplazamiento, a la movilidad forzada por las crisis políticas de sus países, en especial de Venezuela, no se pueden encontrar con una marginación en el país que los recibe, aunque sea coyunturalmente. Es decir, son estrategias, una gama de estrategias que se están propiciando, pero creo que ese bloque regional es muy necesario e imperativo de una vez consensuarlo para poder arribar a mejores resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante las propuestas y los herramientas y trabajos en marcha. Norman, pasamos a usted. Nos gustaría saber qué piensa de oportunidades en una respuesta coordinada, cómo podemos trabajar con esos perfiles tan complejos, y en inglés o español, como usted gusta. Gracias. Gracias, Rose. Lo que está haciendo el gobierno ahora es trabajar más con los NGOs, que es UNHCR y IOM, para brindar más ayuda a los que están como ilegal acá en Curazao. Hay una rueda de prensa donde IOM junto con el gobierno van a hablar sobre ayuda en dar comida. Eso no va a ser más el Cruz Roja que les van a dar comida, pero IOM conjuntamente con ayuda del gobierno holandés van a ver qué pueden hacer para dar comida a los ilegales acá. Un problema sí que hay es que el gobierno de acá tiene más que reconocer que el problema de ilegales es un problema que tenemos y va a quedarse aquí en Curazao por el tiempo que el problema en Venezuela se está quedando así. Pues lo que se ve es que las organizaciones NGO que hay en Curazao, que también brindan ayuda a esas personas, tienen que trabajar más conjuntamente entre sí, con otros. Se ve que cada NGO quiere hacer su trabajo casi, ¿cómo se dice? Casi por sí misma, sin buena comunicación con el otro, y así no se pueden hacer el trabajo como debe de hacer. Pues lo que queremos hacer es que los NGOs comparten más información con el uno y el otro, y para hacer más el trabajo más mejor. Pues la problema que veo que va a ser ahora después, o que siga el COVID y después del COVID, es el problema laboral. Porque ahora hay muchos establecimientos que están cerrando y no tienen trabajo. Pues los que están ilegales también, que habían trabajo anteriormente, no van a conseguir trabajo más, no tienen trabajo para hacer. Se ve también que
el flujo de ilegales que venía de Venezuela por el mar se bajó, porque ahora saben que no hay tanto trabajo aquí en Curazao para hacer, pues ya no vienen por acá en Curazao. Una cosa sí que hicimos es que los que están aquí desde el marzo 2019 hasta el marzo 2020 y que se pusieron ilegal aquí en Curazao y por el problema que no pueden regresar a su país porque están cerradas las fronteras, ellos se pueden registrar y así los podremos por un tiempo alojamiento aquí en Curazao. El problema de víctimas es el problema de alojamiento que los víctimas casi no tenemos alojamiento para dar a las víctimas. Es un parte también que el gobierno no tiene ya financieramente, no puedo pagar todo eso, pues eso será un problema por el tiempo aún. Estamos trabajando sí en eso para ver si hay un NGO que nos puede ayudar en eso, dar más alojamiento a las víctimas de trata de gente. Muchas gracias, Norman. Excelente resaltar de nuevo los temas de alojamiento y las necesidades de esas personas. Me están avisando que tenemos poco tiempo y teníamos varias preguntas planteadas. Entonces, pido a las panelistas que vamos a hacer una última ronda y voy a combinar un poco algunos de los elementos que teníamos previstos y ustedes pueden decidir qué son sus prioridades para comentar. Nos gustaría pasarnos un poco a las acciones de protección concreta que se pueden hacer para mejorar esta situación y proteger y ayudar a estas mujeres refugiadas inmigrantes de Venezuela que son sobrevivientes de explotación sexual. Y también el tema de cómo la cooperación internacional y los donantes pueden contribuir a este esfuerzo. Entonces vamos a hacer una última ronda. Me gustaría dar la palabra primero a Brett, por favor. Brett, the floor is yours and you're welcome to choose whichever points you feel most important about protection and donor support. Thank you so much. Thank you. Okay, the U.S. Department of State TIP office has invested $3.12 million to enhance the regional criminal justice response to human trafficking among migration flows involving Venezuelans by working in 8 countries across South America and the Caribbean at regional and local levels to identify victims, investigate and prosecute human trafficking cases, and prevent the crime. Over 3 years, the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, is building capacity to improve victim identification and establish adequate national referral mechanisms, sharing information with law enforcement officials on trafficking cases, and strengthening international coordination and cooperation by promoting new investigations and prosecutions. Under this project, UNODC has coordinated with Red Tram and countries across South America and the Caribbean to form a regional task force comprising prosecutors to increase human trafficking prosecutions. Government authorities must increase the proactive identification of trafficking victims among refugees and migrants, work with and fund civil society actors to support and ensure specialized care is available trafficking, and increase prosecutions and convictions of traffickers using a victim-centered and trauma-informed approach to encourage victims and survivors to participate in the legal proceedings against their traffickers. The TIP office maintains a victim assistance program to provide short to medium-term direct assistance for victims of human trafficking outside the United States on an emergency basis. Initiated in 2010, the project is implemented by the International Organization for Migration, IOM, which provides victims of labor and sex trafficking with a range of services. Trafficking victims are primarily identified and referred for assistance by IOM, its partners, or the TIP office. Referrals may also be provided by other non-governmental organizations, international organizations, U.S. embassies, or foreign government ministries. Once a trafficking victim is referred to the Emergency Victim Assistance Program for services, IOM and its local partners respond to meet the emergency needs of the individual. If your organization is interested in applying for funding to combat trafficking in persons, the U.S. Department of State
TIP office welcomes you to visit our website and the grants.gov site for upcoming annual, bilateral, and other programmatic funding opportunities. Thank you so much. Thank you very much. And I very much want to appreciate the elements of trauma-informed care and participation and voices of survivors that have been in your interventions, which are so key and important. Okay, we'd like to pass the word now, if I may, to Rosario for your final intervention, and we're interested in particular in actions and cooperation international, as you feel most appropriate. So Rosario, para usted ya la palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, en realidad, creo que de manera concreta, nuestra meta debería ser que ninguna víctima, refugiada o migrante se quede sin estar amparada por un bloque de protección que sea efectivo. Debemos afianzar más estos servicios de protección en plena etapa de pandemia por la COVID-19. Y desde nuestro ámbito, desde la labor de los fiscales especializados en trata de personas, vamos a incrementar los operativos preventivos, es decir, de detección oportuna y temprana de las potenciales víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, ya que durante los años 2020 a 2021, si bien se han rescatado a 522 víctimas venezolanas, debemos planificar, como de hecho lo estamos haciendo con acciones de inteligencia previa, una mayor cantidad de operativos en bares, zonas de minería ilegal, actividades informales y otras actividades que provienen de economías ilícitas, con la finalidad de identificar oportunamente y lograr el rescate de las víctimas. También un aspecto importante es que las agencias de salud reproductiva y sexual son las que llegan de manera mucho más cercana a las víctimas, es decir, a veces las agencias, las autoridades, fuerzas del orden, no generamos tal vez inicialmente esa confianza en las personas que sufren de estos agravios, pero sí estas agencias que se acercan con todo su sistema de salud, y ahí es donde debemos articular de mejor manera para tener un mayor insumo de información y acerca de estas personas. También fortalecer en la línea de lo que dijo Brett, las competencias y habilidades de los equipos de persecución del delito y de protección y asistencia integral, fortaleciendo nuestros conocimientos. En este ámbito, vamos a seguir promoviendo la conformación de equipos conjuntos de investigación con los puntos de enlace y contacto de la red TRAN, como de hecho ya figuran varios equipos de investigación. Implementar también como una acción concreta lo que estamos haciendo, que es un registro específico de mujeres venezolanas, refugiadas, inmigrantes, para detectarlas oportunamente y brindarle todos los servicios necesarios, incluir en las mesas regionales de concertación la problemática de la migración venezolana, en especial en agravio de mujeres, niñas y adolescentes, y finalizo señalando que una acción concreta es justamente promover la aplicación del estándar internacional de no criminalización, porque hemos conocido casos de víctimas inmigrantes venezolanas, pero a la vez también ya conocemos casos en los cuales ellas son tratantes o son imputadas o son investigadas. Debemos afianzar, como lo venimos haciendo en la práctica, en la vida de los hechos, un mayor conocimiento acerca de la historia de esta persona, de esta víctima, para percatarnos que ha sido efectivamente una víctima y por lo tanto el Estado no debe criminalizarla, sino más bien apuntalar un bloque de protección y todas las medidas de asistencia a su favor. Son algunas acciones concretas que en este momento yo podría compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos están tocando la puerta virtual y tratando de jalarnos a la otro salón. Entonces voy a dar la palabra a las últimas tres panelistas por sus últimos comentarios y les pido estar muy breves, por favor. Verónica, la palabra es suya. Muchas gracias, Rosalind. Voy a intentar ser lo más ágil posible. ¿Cuáles son las acciones concretas que podemos identificar? Primero, promover, como ya se lo ha dicho, el tema de la regularización migratoria priorizada, sobre todo niños, niñas, adolescentes no acompañados para evitar riesgos de protección, mujeres, población LGBT, y en función de la priorización poder acceder a este tipo de regularización migratoria. Creo que es importante entregar información real, pero no solamente pensar en las redes sociales, porque está claro que la población venezolana no accede permanentemente al Internet, sino que pensar también en estrategias de información alternativas, volver a lo comunitario, radios comunitarias, etcétera. Creación de puntos seguros en donde donde la población pueda acceder al Internet, a un espacio digno, donde se pueda duchar, donde pueda descansar en condiciones de seguridad, sobre todo para los procesos en tránsito. Otro de los temas es crear programas de integración y de inclusión a largo plazo para que las personas puedan efectivamente
reconstituir el tejido social que ha sido ya quebrado por la pandemia y que hemos estado en permanentes aislamientos. Crear corredores humanitarios desde el punto de origen hasta el seguros en donde las personas puedan transitar y evitar así situaciones de explotación, de trata y de violencia sexual, muy común, por ejemplo, en nuestro país en el punto de frontera. Y solamente le sumaría lo que decía la doctora López, a sumar la no criminalización también, que se respete el principio de no devolución. Porque hemos estado encontrando casos en donde hay una devolución inmediata. En los casos creo que también hay que modificar las metodologías de acompañamiento ambulatorio a que sean más ágiles y más rápidas, porque la población, sobre todo que es víctima de trata, tiene una fugacidad muy rápida y hay que repensar las metodologías de atención y de acompañamiento para que los recursos sean efectivos. Y creo que es importante cambiar la lógica de intervención. Estoy hablando desde el punto de vista de la intervención. Cambiar la lógica de intervención implica que estamos en un momento en donde no esperamos a la gente que llegue a nuestras oficinas, sino que la buena práctica que nosotros hemos tenido son crear brigadas interdisciplinarias de psicóloga, de trabajadora social, de médica o de abogada, y viajar y salir a los barrios y salir a las comunidades y hacer campañas in situ. Eso nos ha dado muy buenos resultados porque la gente inclusive no tiene ni siquiera dinero para el pasaje. Entonces creo que es el momento de hacer un cambio en la lógica de intervención que tenemos los equipos técnicos. Y finalmente, en relación al tema de trata, que los operativos policiales y de investigación sean proactivos y no sean reactivos, que no esperemos la intermediación de una denuncia, sino que frente a alertas que se pudieran dar, que se creen estos operativos previos de investigación, en donde la víctima no sea el centro de la investigación, sino todo el sistema que está alrededor de la trata o de la explotación. Muchas gracias. Muchas gracias. Diane está buscando, no sé, Diane, si podemos terminar brevemente con el señor Norman y con Andrea, y así, y tal vez si la relatora quiere dar una última palabra, tal vez un minuto cada uno, o... Si lo pueden hacer en un minuto cada uno sería genial, porque la complejidad que tenía estos paneles es que tenemos que regresar a plenaria y ya los colegas del panel 1 y 2 finalizaron y nos están esperando. Entonces, si lo hacen en un minuto, si podemos, o sea, si hacemos de 3 minutos, podemos cerrar así, pero ya nos están esperando en plenaria. Entonces, las disculpas del caso, pero siempre es muy complejo el manejo de los tiempos. Gracias, Diane. Entonces, Norman, un minuto, últimos pensamientos. Seré muy breve en eso. Por ahora lo que necesitamos es más cursos técnicos para la policía, para que pueda, ¿cómo se dice?, actuar más mejor con las víctimas de trata de gente. La otra cosa es, vamos a implementar el SOP que dijo, junto con IOM. Podemos dar más información. La cosa más principal es trabajar con otros en dar información para que podremos actuar en el tiempo justo que necesitamos actuar. Gracias. Thank you. Andrea, un minuto, por favor. Adelante. Bueno, yo creo que sería muy importante e interesante poder contar con centros de atención a mujeres migrantes en los puntos de frontera seca que tenemos en Uruguay con Brasil, que sean una puerta de entrada donde ya ahí mismo poder detectar las situaciones y poder detectar posibles situaciones de trata. Y por otro lado, sería muy importante también poder desarrollar programas de inserción laboral para las víctimas de trata y que sean en articulación con empresas que les puedan efectivamente insertar laboralmente a estas mujeres. Creo que esos serían como los dos aspectos centrales que podría plantear. Gracias. Muchas gracias. As we finalize this session, I just want to give the opportunity to Shivan if she would like to say anything else before we close, because she has been listening to our sessions and we're so appreciative of her time. Ms. Mullally, would you like to say anything else? You're welcome to take a minute if you like.
Thank you very much. I know you're all very short of time, so just really grateful to have had the opportunity to listen to the panelists and to hear about the steps that are being taken, but also the increasing risks that are recognized. And as was mentioned, that COVID-19 is exacerbating those risks that were already there in the context of forcible displacement of so many people, and a lack of services, a lack of outreach, a lack of long-term protection. But then importantly, that some measures are being taken to identify, the early identification being critical, and effective access to protection and remedies. So thank you. Thank you very much. I give the floor back to Diane, who will give us instructions now to return to the plenary. And I just want to say thank you so much. An excellent panel. It's so rich. We could spend 2 or 3 days talking with each of you. I really appreciate your time today. And thank you to all our participants. It was a pleasure to moderate. Gracias. Vamos a dejar el link para que ingresen a la plenaria. Igual ustedes lo tienen a mano. Es el mismo link en el que ingresaron a la plenaria, donde se les distribuyó los links para los paneles. Los vamos a dejar acá para que puedan acceder. Ya los están esperando. Que esté muy bien. Nos vemos al otro lado. Hasta luego.